Bienvenidos al taller de Excel nivel intermedio. En este taller explicaremos cómo crear formatos personalizados de datos, utilizar funciones para calcular fechas, aplicar filtros para resumir la información y crear gráficas dinámicas para el análisis de datos. Comenzaremos con los formatos básicos de fecha y hora. Para aplicar formatos de fecha personalizados tenemos varias opciones. En esta tabla vemos algunas de las opciones que podemos aplicar dependiendo el formato que queramos establecer. Vamos a ver un ejemplo. Voy a seleccionar la columna de fecha de venta. Con control 1 puedo acceder a la ventana de Format Search. Voy a Custom para personalizar el formato y aquí entramos los códigos que deseamos. Por ejemplo, si podemos ingresar una D, 2D, 3 y 4. Con 4D nos da el nombre de la semana completo. Vamos al mes. Con 4M nos da el nombre del mes completo. Y vamos a representar el año con los 4 dígitos. Fíjense que en este formato estamos aplicando un formato de día completo, mes y año. Vamos a aplicarlo y aquí vemos cómo nos actualiza el formato personalizado de la fecha de venta. Vamos a ver los formatos numéricos especiales, básicos y personalizados. Vamos a comenzar con el formato especial de Seguro Social. Otra manera de acceder a la pantalla de formatos es oprimiendo la flechita al lado de Number y nos lleva a la pantalla de los formatos. Para conseguir el formato de Seguro Social, escoja la opción especial y en esta casilla que está aquí oprima clic en Seguro Social. En este formato ajusta el número de la columna a un formato de Seguro Social. Para el teléfono escogeríamos esta opción de número de teléfono. Vamos a realizar el ejemplo. Escogemos aquí la columna de Seguro Social. Podemos también oprimir clic derecho, Format Cell y escogemos en especial el formato de Seguro Social. Aquí aplica a la columna seleccionada el formato de Seguro Social. Para el teléfono seleccionamos los números que vamos a aplicar el formato. Vamos a especial y escogemos el número de teléfono. Bien, existen dos categorías para los números. En el caso que nosotros queramos el signo de dólar, utilizamos la opción de currency. ¿Okay? En este caso, si no queremos signo de dólar, pues utilizaríamos el formato de number. ¿Okay? Vamos a aplicar el formato de number aquí a esta columna. Number, y aquí escogemos los decimales y si queremos que la coma separe los números mayores de 1000. Okay. En este caso vamos a escoger el currency. La diferencia entre el formato de currency y el de contabilidad es que el signo de dólar es flotante. Vamos a escoger aquí currency, los lugares decimales, el símbolo, signo de dólar, y aplicamos el formato. En este caso vamos a aplicar el formato de contabilidad. Accedemos
a la celda de formatos, cogemos contabilidad, aquí escogemos los números de seguro de los números decimales y si queremos el signo de dólar. Fíjense que en este caso aquí el signo de dólar es flotante en el caso de en currency y en contabilidad permanece estático, no flota según sea el caso. Bien, vamos a ver un ejemplo de un formato personalizado avanzado. En este caso vamos a crear un formato personalizado donde tenga el formato de los números negativos con paréntesis y el de los formatos positivos sin paréntesis. Okay, vamos a ver en este caso aquí. Y algo, si queremos sustituir un texto en la columna, si entramos cualquier texto o el usuario entra cualquier tipo de texto, ya tener específico un valor que va a mostrar el Excel ya configurado dentro del formato. Vamos a ver el ejemplo. Vamos aquí a Format Cell y vamos a ver el customizado. El primer parámetro que vemos aquí es para los parámetros de números positivos. ¿Okay? Esto se va a aplicar si la columna contiene un número positivo. El segundo formato que vemos aquí es para los números negativos. ¿Okay? En los números negativos va a estar entre paréntesis. El tercer formato es para los números que sean cero. Los que estén en cero, pues aquí le aplicamos el formato que deseamos. Y el que está aquí de la arroba es para configurar el texto que queremos desplegar. En este caso aquí, ya yo tengo el ejemplo específico. ¿Ves? Aquí el último parámetro dice entre beneficio. Cualquier texto que entren en esa celda, se escribe este texto, el formato para los ceros, que en este caso es una rayita, y el formato para los números negativos y positivos. Fíjense que en este caso aquí sí ponemos un número para que sea positivo, ¿ves? No aplica los paréntesis y en este caso serían los positivos. Si en este caso ponemos un 0, pues el formato que va a utilizar es una rayita, y si entramos un negativo, entonces si la columna es negativa, pues incluye paréntesis. En este caso aquí, como configuramos el texto, cualquier información que entre el usuario, ella aplica el formato que especificamos, que es en este caso entre beneficios. En esta sección vamos a explicar cómo podemos crear una lista personalizada y utilizando el File Handler o el menú de autofill, rellenar las columnas automáticamente con la lista creada en las opciones de listas personalizadas. Para añadir una lista personalizada en este ejemplo, voy a añadir aquí una fila y voy a crear una lista con los meses del año en español. ¿Okay? Para acceder a al menú de opciones, le damos File, Options, buscamos Advanced y ahí bajamos hasta la sección Generar, hasta esta sección que está aquí. Luego escogemos la opción Edit Custom List y aquí es donde creamos nuestras listas customizadas o personalizadas. Aquí ya yo había creado una lista con los meses en español. Si se fijan aquí, falta diciembre, pues para añadir otro elemento a esa lista,
le doy Enter y añado el elemento con el valor deseado. También fíjense que podemos importar listados de otras celdas que ya estén escritas en otras hojas de trabajo. Ok, aquí le damos OK. Para utilizarla, simplemente escribo el primer valor en la columna o celda y aquí arrastrando con el fill handle, fíjense que ya te va ya llenando el listado personalizado. Eh, Aquí si queremos ajustar todas las columnas a la vez, hay un acceso corto que es seleccionando toda la hoja y en cualquiera de las columnas le damos doble clic y ella ajusta los títulos basado en el tamaño del contenido. Si solamente quiere añadir una, ¿verdad? O ajustar una, pues sería en una nada más. Bien, hay otra opción que es bien útil y nos da productividad al momento de crear algunos elementos en las columnas, tales como títulos o el nombre, que usted va a utilizar muy bien a menudo en sus hojas de trabajo. Pues esto se llama autocorrect. Autocorrect se accede a File, Options, y aquí en Proofing vamos a la opción de Autocorrect Options. En este ejemplo ya yo había añadido un acceso corto de cuando yo escriba en la columna JRHO me va a salir el nombre completo y también había añadido uno con Nuco que sale el nombre de la universidad. Aquí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que las abreviaciones que utilicemos pues no sean muy comunes porque Excel cada vez que se encuentra con este grupo de palabras o abreviación, como usted quiera llamarlo, pues le va a reemplazar esas letras con el título o el texto que usted configuró. Vamos aquí a ver cómo funciona. Por ejemplo, si yo escribo aquí JRHO y le doy Enter, pues ya me despliega el nombre que yo especifique en la configuración de las listas de autocorrect. Si escribo Nuco, le doy Enter. Esto ayuda mucho para nosotros cuando creamos hojas de trabajo nuevas. Si ya tenemos unos formatos que se van a utilizar muy a menudo, pues nos da más productividad y avanzamos más en cuestión de crear la hoja de trabajo. En esta sección vamos a explicar cómo crear formatos condicionales que se utilizan para resaltar aquellas celdas que cumplan con una condición o regla establecida. Si vemos el ejemplo aquí que tenemos, fíjense que hay algunas celdas que están resaltadas de color amarillo. Esto significa que se aplicó un formato personalizado o condicional para aquellas celdas que su valor tengan entre 11 y 15 años, ¿verdad? En este caso aquí estamos viendo otra regla que se aplicó donde presenta los 10 sueldos más altos en toda la columna que tenemos valores entrados de los salarios. Y en esta que tenemos aquí, vemos que también se aplica una regla de que resalta aquellos job rating que sean igual a 5. Vamos a ver las opciones y cómo podemos crear estas reglas. Para llegar a los formatos condicionales, vamos al menú de Home y en Conditional Formatting. Fíjense que tenemos varias opciones, ¿ves? Aquí para resaltar las celdas, también podemos utilizar las reglas para que nos muestre los mayores 10 o mayores 15, lo que especifiquemos nosotros. Podemos representar los valores con data bars, escalas de colores y algunos iconos.
en estos ejemplos voy a utilizar, vamos a ver, vamos a crear una regla para que resalte los que tengan años en esta columna de 9 y 16 años. Las columnas que tengan de 9 a 16 años. ¿Ok? Pues en este caso lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango que queremos condicionar. Vamos a condicionar formatting. Vamos a highlight cells. Y en este caso aquí utilizaríamos la opción de between. Para que vean todo el proceso voy a crear las reglas desde inicio, desde cero, como si no existiera la regla. Aquí vamos a New Rules y le vamos a decir que el tipo de regla que vamos a utilizar va a ser basado en el contenido de esa celda. En este caso aquí vamos a la segunda opción que dice que formato que contenga un valor especificado. Aquí vamos a decir que esté entre los valores. Fíjense que podemos escoger igual, no igual, mayor que. En este ejemplo vamos a escoger entre, ¿verdad? Entre 9 y 16 años. ¿Ok? Todas las cerdas que contengan un valor en años entre 9 y 16 le vamos a dar otro formato. Aquí vamos al botón de Format y vamos a decir que queremos llenar esas celdas con color rojo. Aquí lo aplicamos, le damos OK y fíjense que aplicó nuestro formato para las celdas que contengan solamente entre 9 y 15 años, entre esos valores. Vamos entonces a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que nosotros queremos aquí en esta columna de salario ver o resaltar los 10 mayores salarios que tenemos entrados en esta columna. Pues aquí marcamos el rango de las columnas, vamos a conditional formatting y aquí podemos escoger directamente los top 10. En los top 10 aquí nos da varias opciones para nosotros decir el color y el resalto que queremos, ¿verdad? El formato. En este caso yo voy a escoger el amarillo y fíjense que es más fácil visualizar esta información, ¿ves? Con ese tipo de condición. Aquí ya yo sé que estos son los 10 valores que los sueldos mayores. Si nosotros cambiaríamos, por ejemplo, aquí alguna celda 96.000, pues entonces cambia y automáticamente también ella actualiza la condición y aplica el formato de resalto a la celda que cumpla con la condición. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos aquí ver los empleados o el job rating que sea igual a 5. Marcamos la columna, vamos a conditional formatting, vamos aquí a hacer y si le damos igual a, aquí nos dice igual a 5, vamos a decir que queremos 5, vamos a poner un color verde y aquí nos resalta todas las celdas que contengan ese valor. Un ejemplo que les quiero mostrar, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero a veces comparar, ¿verdad? Varios valores y tener esa información grabada, esa hoja grabada y utilizarla para visualizar varios eventos, varios escenarios. Pues en este caso aquí el ejemplo que tenemos es que está aplicando un formato a las celdas que tengan unas ventas mayores de 10.000, ¿verdad? Porque aquí está. Pero yo podría cambiar, vamos a suponer que yo quisiera en otra ocasión, pues que me dé los que tienen más valores de 15.000. Ok, aquí por ejemplo, vamos a poner aquí 15.000. Y entonces ella actualiza y me da los valores de ventas mayores de 15.000. Esta es más interactiva y se pueden crear formatos donde usted pueda comparar
distintos valores y es mucho más fácil visualizarlas con un formato distinto. En esta sección vamos a explicar cómo crear filtros para facilitar el manejo y la visualización de los datos en una tabla. Tenemos dos formas de crear estas columnas de filtro. La que vamos a explicar en el primer ejemplo es los filtros creados con la opción de autofill. Es bien importante que nosotros ya tengamos la información creada en formato tabla. Esto lo sabemos cuando vemos arriba en Table Tools esta opción. ¿Okay? De no tenerla eh, formada la información como una tabla, lo que hacemos es que la escogemos y vamos a Format as a Table. ¿Okay? De esta manera, pues nosotros podemos manejar las columnas para poder filtrar esa información. Vamos a ver un ejemplo primero con el autofilter. Si se fijan, ya una vez la tengo definida como tabla, puedo clicar en cualquier área, columna dentro del range de la tabla y vamos a Data. En Data nosotros vamos a escoger la opción de filtrar. En este caso ya está, no está disponible porque ya la tenemos, ¿verdad? Definida como filtro. Si se fijan aquí, en las columnas nos da como una flechita hacia abajo donde entonces podemos filtrar esa información. Vamos a ver como ejemplo, por ejemplo, si quisiéramos aquí ver los departamentos de contabilidad, los de IT, Manufacturing Administration, Quality Assurance y Sales. Escogemos en las boxes, en las cajitas y le damos OK. Y ella nos trae simplemente la información que cumpla con ese filtro. Fíjense que aquí aparece un icon como que nos indica que esta columna está filtrada. Vamos a suponer que nosotros queremos solamente ver los de account Management y IT. Pues lo que tenemos que hacer es seleccionar todo primeramente, lo deseleccionamos y escogemos entonces las columnas que queremos visualizar. Fíjense que en este caso ya nos dio esas dos opciones nada más. Si queremos quitar el filtro y poner toda la información, pues aquí nos dice que Clear Filter from Department y entonces lo quitamos y nos trae nuevamente toda la información. Excel 2013 trajo una utilidad nueva que se llama Slice, que es una manera de filtro más avanzada. En versiones anteriores, por ejemplo en la Excel del 2010, solo estaba disponible para los pivot tables. En el 2013, pues lo añadieron a la información en tablas también. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo crearlo para que ustedes tengan una idea. Acá a la derecha creé varios sliders, ¿ves? Que son para filtrar la información. Si se fijan, aquí si queremos ver la de contabilidad nada más, ella filtra las columnas que tengan el departamento de contabilidad. Aquí manufactura, ¿ves? IT, ventas. Y si yo quiero ver uno o más departamentos, pues simplemente oprimo el que quiera ver y con control oprimido escojo las otras celdas que quisiera ver. Esto es mucho más cómodo de visualizar la información. ¿Ok? Y si queremos quitar el filtro, pues simplemente le damos a la flechita donde nos da el icono de filtro. ¿Okay? Fíjense que en cada columna nosotros podemos crear un slice para nosotros poder manejar esa información. En este caso, si nosotros quisiéramos ver aquí simplemente las columnas que tuvieran un salario, por ejemplo, de 35.000, con control, oprimo el otro elemento que quiero mostrar y con control oprimido selecciono estos tres elementos y aquí entonces me daría el nombre de los empleados que
cumplen con el salario de 35.000, 71.000 y 89.400, así sucesivamente. Es bien cómoda para uno poder manejar grandes datos en hojas grandes, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo con una hoja con mucha información. Vamos a ver el ejemplo de cómo podemos crear un filtro para manejar la información que queremos visualizar. Fíjense que en este ejemplo tenemos una hoja de trabajo con bastante información, ¿ves? Se nos resulta un poco difícil localizar algún elemento que queramos consultar. Vamos primero a crear un autofiltro por cada columna. En este caso, cuando nosotros vamos a crear un autofiltro, verificamos que ya esté el formato de tabla, ¿verdad? En este caso se haría aquí Format as Table y aquí entonces escogeríamos el tipo de tabla que nosotros nos queremos aplicar. Vamos a coger este mismo, dejar este que está aquí. Y entonces el siguiente paso es ir a Data, la opción de Data, y oprimir el botón de filtro que es como un embudo, ¿eh? Y aquí le damos clic y entonces ella nos crea en cada columna una flechita donde podemos escoger la información específica que queremos ver. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si queremos ver los tratamientos que nada más hay para gatos. Aquí le damos OK y entonces ella me trae solamente los tratamientos que hay para gatos. ¿Ves la diferencia de poder ver, filtrar esa información y no tenemos que estar buscando en una hoja tan extensa? Y si quisiéramos ver el uso, vamos a ver si sería para eh, antiinflamatorio. Y aquí entonces me da la medicina que nosotros queríamos consultar en ese caso específico. Para quitar el filtro podemos ir aquí y ya automáticamente nos quita el filtro. Vamos aquí, filtro, y vuelve y activa las flechas de filtrar la información. Vamos a ver cómo crear un slider. Vamos a crear un slider para el uso y el tratamiento. Que pues en este caso iríamos a Design, buscamos la opción de Insert Slicer y aquí nos sale una pantallita, un dialog box para escoger las columnas que queremos crear, el formato para nosotros poder filtrar la información. En este caso yo voy a escoger que sea para el uso, para el tratamiento y con esto está bien, con esto nos podemos. Y vamos a poner la medicina también y le damos OK. Entonces aquí, como vemos, ella nos crea 3 sliders con el contenido de datos de cada una de las columnas. Fíjense que ya incluye cada uno de los formatos o de la información que existe en cada una de las columnas que escogimos. Vamos a suponer que nosotros queremos tener la información de las alergias, oprimiendo control, la ansiedad y de la oreja. Suelto el control y fíjense que aquí entonces ella me filtra la información. Esto es excelente para poder sumarizar, ¿verdad? Y identificar aquella información que queremos usar en el momento. En este caso, si queremos, lo quitamos y vamos a suponer que queremos aquí los tratamientos nada más que sean para perros o gatos y aquí tenemos toda la información y todas las medicinas que existen para ese tipo de información. También aquí nos permite cambiar el diseño de el slicer. Por ejemplo, aquí podemos entonces coger otro color y para básicamente resaltar los slicers diferentemente. ¿Ok?
En esta sección vamos a explicar cómo utilizar las funciones lógicas if, SUMIF, COUNTIF y AVERAGEIF. Vamos a comenzar con la función if. Vamos a ver un ejemplo. Aquí esta función lo que hace es evaluar una condición y a base de esa condición va a ejecutar cierto o falso, si se cumple esa condición o no. En este ejemplo que estamos viendo aquí, lo que queremos lograr es que si los días en el mercado son mayores o iguales a 60, que te escriba en la celda que está vencida, ¿ok? Que está vencido. Si por el contrario es menos de 60, pues lo que queremos es que me calcule, ¿ok?, cuántos días falta para vencer o llegar a 60. ¿Ves? Entonces, los parámetros de la función if siempre se comienza con el if, en la celda que va a ser la condición, en este caso va a ser la F4, porque estamos cogiendo cada celda individual. Si se cumple la condición, pues vamos a escribir vencida, ¿ves? Un asterisco, vencida. Tiene que ir entre comillas porque es un texto. Y la condición, si no se cumple, pues lo que voy a hacer es que la celda F4, que en este caso sería 60, esta que está aquí, le va a restar 60 días, que entonces serían los días que faltaría para llegar. En este caso no se va a cumplir esta opción porque no es menor ni igual a 60, ¿ok? En este caso vamos a ver en el siguiente caso, si vemos aquí, es la misma fórmula, ¿ok? La misma fórmula, pero en este caso se va a ejecutar la que sí cumple, la que no cumple la condición. En este caso sería la segunda opción. Vemos que en este caso, como es 50, pues entonces me dice que faltan 10 días para el vencimiento, que en este caso estamos cogiendo un periodo de 60 días. Una vez ya nosotros formamos o creamos la fórmula en una de las columnas o filas, la podemos copiar, ¿verdad? No tenemos que estarla repitiendo en cada una de esas fórmulas, simplemente arrastramos en las celdas que queremos actualizar la información y fíjense que ella va actualizando el número de celdas de referencia. En este caso está refiriéndose a la F5, aquí a la F6, aquí a la F8, dependiendo qué columna o qué celda vaya a evaluar esa condición. Bien, en el caso que queramos utilizar funciones un poquito más complejas, ¿verdad? Podemos servirnos de la ayuda que nos brinda Excel para montar o crear nuestras funciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, yo quiero sumar todas los precios de ventas, ¿verdad? Siempre y cuando las ventas hayan sido mayores de 200.000. Yo quiero sacar una suma basada en ese criterio. Si el sale price es más de $200.000, pues entonces me sumaría esa celda. Vamos a ver cómo la montamos. En este caso yo me colocaría donde quiero el resultado y aquí voy a utilizar la ayuda que me puede dar Excel en las fórmulas. Aquí escojo fórmulas. Este tipo de función está bajo Mac y Tree y la buscamos aquí. La que vamos a utilizar es SUMIF. La buscamos por aquí y aquí está SUMIF. Fíjense que me sale entonces la pantalla de diálogo para entrar los argumentos. Un argumento son los parámetros que va a utilizar la función para poder procesar, ¿verdad? Y evaluar ese criterio. En este caso, lo primero que me pide es el range. ¿Ok? El range es qué es lo que yo voy a evaluar. Aquí le voy a dar al botoncito de la flechita y voy a pintar o voy a seleccionar
el rango de lo que yo voy a evaluar, que sería esta columna de sale price. Es bien importante que tengan cuidado que no incluyan los totales en esa selección. ¿Ok? Bien, le vuelvo a dar al botoncito del dialog y ahora me dice el criterio que yo voy a utilizar como criterio para evaluar si sumo o no sumo. En este caso, mi criterio es que sea mayor que $200,000. Este parámetro de Zoom Range es opcional. Esto se utiliza cuando los valores o las celdas que vamos a utilizar como criterio no están bajo la misma columna. Pero en este caso, como todo está bajo la columna es C, pues entonces no tenemos que usar ese parámetro, lo dejamos en blanco. Le damos OK y fíjense que automáticamente ya me suma el total dependiendo del criterio. Vamos a marcar, sería, ella va a subir, podría sumar este, ¿verdad? Vamos a marcarlo en otro color. Sumaría este, sumaría este, sumaría este, el de 170, no, ese no, perdón, ese no. Mayor 250,000. El de 200,000 no lo sumaría porque no es mayor, el criterio es mayor de 200,000 y sumaría estas cantidades que están aquí. ¿Ok? Esas cantidades son las que entonces nos desplegaría el total. En este caso aquí yo lo tengo en esta parte aquí para verificarlo y como nos fijamos el total cuadra con lo que la condición supone que haga. Bien, otro de los ejemplos que vamos a ver a continuación es el count if. Bien, vamos a ver el ejemplo de la utilización de la función COUNTIF. En este caso queremos hacer lo mismo que hicimos arriba, ¿verdad? Contar cuántas ventas son mayores de 200,000. ¿Ok? Aquí lo que me va a decir cuántas hay. En el caso anterior las sumamos. Pues primero me coloco en la celda donde quiero el resultado. Voy a fórmulas y esta se encuentra bajo More Functions y Statistical. Aquí busco el que sea count if, míralo aquí. Me sale la pantalla de diálogo de los argumentos. El range que voy a coger es este que está aquí, el mismo que utilizamos para el ejercicio anterior, que es el de el precio de ventas. Y el criterio, lo que vamos a evaluar es que sea mayor que 200,000. Y en este caso, fíjense que nos dio un total de 6 ventas que pasan de 200,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Bien, vamos a ver el próximo criterio que vamos a utilizar, que es el average. Y todas estas fórmulas se parecen y utilizan básicamente los mismos parámetros. Lo que pasa es que el cómputo es distinto. En este caso, vamos aquí, seleccionamos la celda donde queremos el total. Vamos a fórmulas, estadísticas y aquí está el average if. Volvemos al mismo proceso, seleccionamos nuestro rango y le decimos el criterio que sería mayor de 200,000 dólares. Y este es el average o el promedio de las ventas que pasan de 200,000 dólares. En esta sección vamos a explicar el proceso y los parámetros de las fórmulas que podemos utilizar
para localizar información dentro de las hojas de trabajo. Vamos a comenzar con explicar la fórmula VLOOKUP. En este ejemplo, lo que yo quiero es que en la columna de el bono individual por cada uno de los agentes me busque el porciento que se le va a aplicar dependiendo los años que ellos tengan en la compañía, ¿verdad? En este caso vamos a escoger esta área de aquí como tabla de referencia para que nos diga y nos extraiga el porciento que le corresponde a ese empleado de acuerdo a los años. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos que los años 1, 2, 5, 10 y 15 pues tienen aquí la escala de bono, el 1%, 1,50, 2%, 2,50 y 3. Es bien importante varios aspectos para que esto pueda funcionar correctamente y es que la tabla de búsqueda debe estar ascendente, en orden ascendente. Por eso de menor a mayor, porque si no, entonces el resultado que obtenemos no va a ser muy confiable. Bien, vamos a comenzar a ver cómo hacemos el proceso y ir explicando los parámetros al detalle. Primeramente, para localizar las fórmulas de lookup, voy a fórmulas, se encuentran bajo lookup reference. Le doy clic en Lookup Reference y la busco en la lista de funciones. Fíjense que aquí está VLOOKUP. Bien, aquí nos lleva a la pantalla de entrar los parámetros que ella va a utilizar para procesar. Estos son bien importantes. En este caso, los parámetros que vamos a utilizar para buscar el valor, o sea que vamos a buscar dentro de la tabla, en este caso sería la B5, que es donde están los años, ¿ves? Dependiendo de este valor que esté aquí, pues yo voy a buscar en la tabla correspondiente qué por ciento aplica a ese valor, ¿ok? En este caso, pues marco B5, el table array, el parámetro que tenemos que entrar aquí es la tabla, ¿ok? Es bien importante que en el caso de la información que se vaya a utilizar como búsqueda debe estar ya en formato de tabla. Fíjense que aquí la marco y ella me escribe el nombre de referencia de esa tabla. Este parámetro de call index es el número de la columna donde está la información, el resultado. ¿Okay? En este caso, ¿en qué columna yo voy a? El siguiente parámetro es el número de la columna donde yo voy a buscar esa información, ¿verdad? El resultado. En este caso, nosotros vemos que los bonos o la escala de bonos está en la segunda columna de nuestra tabla. En este caso, pues entonces colocamos el número 2. El true para que nos escoja el aproximado a la cantidad que estamos buscando. En este caso ya le damos OK. Y fíjense que me busco 1,50 de por ciento del individual bonus range porque los años que tienen es esta columna es 2 y cae bajo el range de 1,50. Vamos a ver otro ejemplo individual. Vamos a coger esta columna que está aquí, la de 12 años. Ok, repitiendo el proceso, vamos a fórmulas, lookup and reference, escojo VLOOKUP, me dice que escoja cuál es el valor que voy a buscar. En este caso es B10, la tabla que se va a buscar, ya la tenemos definida como tabla, que es este rango que está aquí. La columna, el número de la columna, que es la segunda columna, que es la información que yo voy a buscar.
y true para que me busque el valor aproximado. En este caso, si le damos OK, vemos que retorna 2.5%, que es la cantidad más cercana a 12. ¿eh? La más que se acerca a 10 es 12. ¿okay? Bien, nosotros no tenemos que copiar cada fórmula individualmente, ya una vez tengamos una creada, pues arrastramos las demás columnas y ella actualiza la información. Y aquí tenemos el valor de bono correspondiente dependiendo del valor que estamos buscando en esta tabla que estamos aquí. Continuando con las fórmulas de lookup, vamos a presentar dos ejemplos adicionales utilizando HLOOKUP y lookup. Estas funciones son parecidas a las que vimos anteriormente de VLOOKUP. La única diferencia es que en este caso el HLOOKUP busca la información en forma horizontal y el lookup nos es útil para cuando vamos a buscar en una sola dimensión de columna. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vamos a explicar los parámetros de HLOOKUP que estamos utilizando aquí. Fíjense que en gerencia estamos buscando un valor de texto. No tiene que ser en mayúscula, trabaja también en minúscula, o sea que no es case sensitive. Y lo que estamos diciéndoles es que busque este valor en una columna horizontal. Esa información va a estar en una fila, ¿verdad? Horizontal. Matrícula, aquí les quería presentar este ejemplo, ya que en vez de utilizar el range o los address de las celdas, también podemos definir un nombre para ese rango. Vamos a ver cómo se define ese nombre para, en vez de utilizar el address, ¿verdad? Las direcciones de la celda, pues utilizamos el nombre. El nombre se crea bajo fórmulas y define name. Aquí en esta opción, ya yo lo creé, usted va a definir los nombres de los rangos para entonces, en vez de cuando vaya a usar una función, en vez de estar entrando los address, ¿verdad? El address de la celda y columna, pues utiliza el nombre. Fíjense que en este caso aquí lo podemos utilizar en las fórmulas y aquí están todos los nombres de rango que se han creado. En este caso estamos usando matrícula. Simplemente seleccionar el rango y asignarle un nombre que después usted puede utilizar para referirse a ese rango en la celda. El otro parámetro que recibe el HLOOKUP es la fila en donde se va a buscar el valor y si se va a buscar un valor exacto o el aproximado. En este caso utilizamos un valor exacto, ¿verdad? Ella va a buscar un valor exacto porque en este parámetro le especificamos force. Vamos a verlo aquí. Fíjense que en este ejemplo aquí lo que le estoy diciendo es que busque redes la matrícula en el rango de matrícula, que sería toda la tabla, y en la fila 2, que es esta, ahí va a buscar la información y entonces me busca el número exacto. Vamos a cambiar redes por gerencia. Gerencia, lo otro se queda igual y fíjense que entonces ya nos da el valor de gerencia. En el caso de lookup, fíjense que en este caso, como estamos buscando solamente una dimensión, las columnas de una dimensión, pues podemos utilizar lookup, no tenemos que buscar ni horizontal ni vertical, porque la información se encuentra en una columna. Vean este ejemplo. En este ejemplo estamos buscando el valor delta, ¿okay? En el rango H3, H7, que sería este rango que está aquí. Y la información o el valor que se va a traer de la función es K3 a K7.
lo que ella encuentre que machee con el valor que estamos buscando. Vamos a ejecutarlo y fíjense que en este caso cuando se ejecuta ella te trae 300. Vamos a hacer un ejemplo aquí. En este caso vamos a buscar, en vez de delta, vamos a buscar alfa. Fíjense que lo puse en mayúscula. Y fíjense que aquí nos da el valor de alfa. En esta sección vamos a hablar de los procesos que tenemos para crear gráficas y tablas dinámicas. Excel ha mejorado mucho en esta versión 2013 los procesos que nos ayudan para poder crear rápidamente gráficas para representar nuestra información. El primer ejemplo, vamos a crear de una manera bastante rápida una gráfica donde nos muestre los artículos y el total de venta de ese producto. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es seleccionamos la información que queremos desplegar en la tabla, en la gráfica, y aquí escogemos la opción Insert y hay una opción aquí que nos da Excel para que ella nos pueda ayudar o nos ayuda y nos recomiende algunas gráficas que son más aptas para el tipo de información que estamos seleccionando. Le damos clic aquí y fíjense que tiene las gráficas que nos recomienda. Aquí están las barras, está otro estilo de barra, ¿okay? Y en este tab aquí pues contiene todas las demás gráficas que anteriormente nos provee para que nosotros escojamos la gráfica que el formato que queremos. En este caso yo voy a escoger básicamente celda sencilla, le doy OK y ya automáticamente ya Excel me crea una gráfica sencilla para entonces yo ir modificándola dependiendo con la información que yo quiera añadir y el formato, etcétera. En este caso vamos a escoger en las de producto. Para repetir la operación seleccionamos la información que nosotros queremos representar en una gráfica. Vamos a Insert, vemos las gráficas recomendadas y aquí podemos ver los tipos de gráficas que Excel nos recomienda. Fíjense que tiene una gran variedad de formatos dependiendo la data como usted la quiera representar, y abajo tiene una descripción bastante completa del tipo de gráfica que le está proveyendo. En este caso yo voy a escoger esta que está aquí, que fíjense que me dice las leyendas de los productos en forma vertical, y en este caso si quiero escoger la de forma horizontal pues podemos escoger este tipo de gráfica. Yo voy a escoger este como ejemplo y luego la vamos a ir modificando para entonces ir aprendiendo cómo darle formatos más avanzados y las áreas y las secciones que tenemos para personalizarla. A ver otro ejemplo de cómo crear rápidamente una gráfica y ver los distintos tipos de gráfica que podemos escoger. Aquí, por ejemplo, si nosotros oprimimos alterno F1, es el control de teclas o la combinación de teclas que nos crea una gráfica rápidamente. Déjame borrar esta aquí para crearla. ¿Ok? Y nos enseña los distintos tipos de formatos que podemos aplicar sin tener que volver a buscar otro tipo de formatos. Vamos a ver el ejemplo. Primero escojo el área,
siempre cuidándome de que no escoja el total, oprimo alterno F1, me crea la tabla ya automáticamente, fíjense que rápido, y lo interesante de esto es que arriba me da los distintos formatos que tengo para escoger sin tener que aplicarlos hasta tanto no decida cuál voy a utilizar. En este caso sí vamos a utilizar este y ya nuestra gráfica está con otro formato rápidamente y aquí entonces podemos actualizarla y como veremos adelante ir personalizando las distintas opciones dentro de la gráfica. Excel nos provee muchos formatos y estilos para nuestras gráficas. Vamos a demostrar cómo poder ver rápidamente algunos de esos formatos y estilos para que nosotros podamos elegir el formato adecuado dependiendo de la información que queramos representar. En este caso tengo otro acceso rápido que con F11. La tecla F11 lo que hace es que te crea una gráfica nueva, ¿verdad? Como vimos en el caso anterior, pero a diferencia de que nos la crea en una página, una hoja de trabajo completamente nueva. ¿Ve? En este caso, aquí para demostrarles las otras opciones que tenemos para estilo, pues así, aquí se me resulta más sencillo. Fíjense que a mano derecha hay algunos botones como el Chart Element, el Chart Styles y los filtros. Vamos a escoger el Chart Style y vemos aquí que ya nos presenta todos los estilos disponibles, ¿verdad? Que podemos seleccionar dependiendo el tipo de gráfica que nosotros queremos. Son muchos, ¿verdad? Y en este caso yo voy a escoger este que está aquí, el 8, y si yo quiero ver los estilos que proporcionan para este estilo como tal, puedo ir aquí a Quick Layout y en Quick Layout también me presenta infinidad de formatos que yo puedo visualizar sin tener que escogerlos al momento. En este caso yo voy a escoger el Layout 5. Aquí si yo quiero cambiar el título de la gráfica y en ese caso ya tengo una gráfica rápidamente creada en una hoja de trabajo nueva con la información que teníamos en la hoja anterior. Vamos a hablar de las tablas dinámicas o pivot table. Las tablas dinámicas es una de las herramientas de Excel que más se utilizan en el entorno de negocio de Business Intelligence, ya que te puede proveer un resumen de información de datos partiendo de una minería de datos que ya está almacenada. En este caso vamos a ver un ejemplo para entender mejor en lo que nos puede ayudar un pivot table. En este caso nosotros tenemos aquí una minería de datos donde tenemos todas las transacciones de venta de cada uno de estos vendedores. Fíjense que tiene ya almacenado creo que hasta 900 transacciones. ¿Okay? Esto se ha ido recopilando historialmente a base de las transacciones diarias de cada uno individual. Bien, vamos a imaginarnos que queremos crear una tabla dinámica. Vamos, aquí tengo como un ejemplo que conste de lo siguiente, que por vendedor, cada un vendedor aparte, ¿verdad? Me indique, me sume todos los productos y la cantidad que ha vendido individualmente. Por ejemplo, en este caso, este vendedor que está aquí, estas son las cantidades que ha vendido por producto. ¿Eh? Fíjense que es el resumen de toda esa minería de datos donde yo voy a poder manejar esa información para tomar decisiones y tener una visión clara
de lo que está pasando, ¿verdad? En el sentido de estas transacciones por vendedor, porque de una manera que no sea pivot table sería casi, ¿verdad? Bien cuesta arriba poder hacer un análisis basado en la minería de datos. Vamos a ver el ejemplo. Para nosotros crear una tabla dinámica, lo primero que tenemos que hacer es crear, ¿verdad? Tener ya la tabla en formato de tabla la información. En este caso no tenemos que seleccionarla completa, simplemente con seleccionar la primera columna, oprimimos Insert y vamos a Pivot Table. Fíjense que ya automáticamente, como estamos dentro de la tabla, Excel ya detecta que hay una tabla y ella marca toda la información hasta abajo. O sea, todas las 900 transacciones, ella las captura. Fíjense aquí que hasta la 910. La siguiente opción que podemos seleccionar es crear esa tabla dinámica en una nueva hoja o en una existente. En este caso yo voy a escoger una nueva hoja porque así es más fácil manejarla para construir nuestra tabla dinámica. Le damos OK y aquí ya nos presenta el layout o el formato donde yo voy a construir mi tabla dinámica. En este caso, si vemos el ejemplo, lo que yo quiero primero es seleccionar el vendedor que va a hacer mis filas. Fíjense que aquí automáticamente ella las colocó en la parte de filas. ¿Okay? Los productos yo quiero ponerlos como columna porque yo quiero tener una idea de cada producto que me ha vendido esa persona en ese caso, ¿verdad? En el global de toda mi minería de datos. Y el número de artículos que entonces iría en bajo producto. Fíjense que ya, que rapidito, ya yo puedo tener una información basada en una minería de datos extensa, ¿verdad? Que sería casi imposible uno ir uno a uno eh, eh, analizando y pudiendo detectar los valores de cada uno individual. Con esto pues ya tenemos esa información resumida. Esta información no es aparte de la data de fuente, ¿verdad? De donde salió, pero si se actualiza la tabla original, pues al uno dar refresh a la tabla dinámica, pues se refrescan los totales.